Muy buenas gente, hoy os traigo al canal un coche especial, un coche raro de ver, un coche el cual ha subido muchísimo de precio respecto a su valor de origen, y no estamos hablando ni del Mustang, ni del Z4, ni del Porsche, sino de este Fiat Panda. Muy buenas, hoy os traigo al canal un Fiat que está muy cotizado, el Fiat 4x4 Sisley. Y antes de nada me gustaría decir una cosa, ya traje al canal un coche que era como este, un Seat Marbella, que básicamente es un Fiat Panda pero con el logo de Seat. El caso es que en ese vídeo os expliqué la historia del Fiat Panda y del Seat Marbella, os expliqué por qué están tan cotizados estos coches, por el tema del Panda Raid. Básicamente es un rally que se va a Marruecos, se corre allí y demás, así que no me voy a enrollar mucho con el tema de la historia y con el tema del Panda Raid en este vídeo. De hecho, antes de ver este vídeo os recomendaría ver el vídeo anterior en el cual hablo sobre el Seat Marbella. Y es que yo no suelo dedicar más de un vídeo a un mismo coche, pero en este caso me parecía interesante, porque estamos ante el Fiat Panda 4x4 Sisley, un coche bastante raro de ver en España y más en el estado de conservación que tenemos aquí, que está casi completamente de serie a excepción de algunas que otras mejoras. A modo de resumen os voy a comentar que este coche fue una colaboración entre Fiat y Puig, una marca de motos. Y básicamente la diferencia más notable de este coche fue el sistema de tracción 4x4. Y este sistema de tracción 4x4 es muy sencillo. Partiendo de la tracción delantera de este coche, se sustituye el eje posterior por uno equipado con un diferencial y se saca la fuerza motriz directamente de la caja de cambios de la parte delantera. En resumen y para no liarnos, ¿qué significa todo esto? Básicamente que el coche podemos llevarlo en tracción delantera o en tracción integral con tan solo dar una palanquita. Ahora bien, el tema de la tracción integral solo tiene dos pegas. El primero de ellos es el tema del peso, y es que en un coche tan ligerito y con un motor tan poco potente se añaden 120 kilos de peso, así que eso es una contra, aunque también lo compensamos a la hora de estar en el campo con esa tracción extra que nos viene muy bien. Y aparte de este inconveniente también tenemos otro más, y es el tema de los consumos. Y es que el Panda 4x4 consume más que un Panda normal, no solo por tener un poco más de peso, sino porque tienes un diferencial conectado al eje trasero y aunque no esté funcionando y estés utilizándolo en modo tracción delantera, va a consumir más. ¿Más o menos cuánto consume? Pues yo os digo que consume bastante para el peso que tiene. Porque para tener un peso anunciado de 710 kilos, los consumos son de unos 7 litros a 90 km por hora y de unos 9 litros y pico a 120 km por hora. Todo esto a pesar de tener una caja de cambios de 5 velocidades. Aunque bueno, como punto positivo tenemos que decir que era el coche 4x4 más barato que podíamos comprar. Y es que en general este coche, ¿cómo se consideraba según las revistas cuando salió? Pues se consideraba como un coche bastante barato, polivalente para el campo, para la ciudad y demás. Aunque ahora bien, a día de hoy no lo consideraría un coche muy recomendable para usarlo a diario, dado que tenemos un 0 a 100 de 19 segundos. Es decir, no es un coche muy rápido a pesar de ser uno de los Pandas más cotizados, y tiene una velocidad máxima anunciada de 131 km por hora, que más o menos para que os hagáis la idea, a esas velocidades estaríamos yendo a 5.300 vueltas. Aunque como ya os digo, estos coches cuestan 4.000, 5.000 euros e incluso más, depende de lo que la gente quiera pedir, no por la velocidad que tienen en carretera, sino por lo bien que van en campo debido a su poco peso y lo divertidos que son. Pero bueno, dicho esto, no me voy a enrollar mucho más y vamos a empezar hablando de la estética del coche. Primero vamos a empezar con la estética de este Panda Sisley. Y es que este coche de por sí era muy normal, el Fiat Panda o el Seat Panda en España, pero concretamente la unidad que tenemos aquí, la versión 4x4 Sisley, es una edición bastante rara de ver y además concretamente la unidad ante la que estamos será de las mejores que podamos encontrar en España porque tiene todo hecho al detalle y está como nuevo el coche. Vamos a empezar con las diferencias estéticas. En la parte delantera, primero de todo, tenemos esta barra de metal que se conoce en España como mataburros, y decir que esta barra en España no la podíamos encontrar. Esto es un extra que podíamos encontrar en el mercado de Reino Unido, y esta barra ha venido desde Reino Unido hasta aquí y está homologada en el coche, es completamente legal, y de hecho en la serie de Grand Tour hay un episodio en el que aparece James May, aparece utilizando el Fiat Panda 4x4 con esta barra equipada. Estas luces de largas que bueno, no venían de origen, con estas tapas de Fiat personalizadas. Dicho esto, ahora sí que sí, todo lo demás venía completamente de origen en este coche. ¿Y qué podemos comentar? Pues bueno, primero todo, peculiaridades estéticas únicas de este coche es que en el capó tenemos esta entrada de aire. Una entrada de aire que teóricamente sirve para refrigerar un poquito el vano motor del coche. Y bueno, en la parte frontal encontramos otras dos diferencias respecto a los Fiat Panda normales, como este lavafaros, que es exclusivo del 4x4, y también este emblema que tenemos aquí que pone Sisley. ¿Y qué es esto de Sisley? Pues básicamente esa es la fusión entre Fiat y la marca de ropa Benetton, y sacaron esta edición especial que es 4x4 Sisley. Así que bueno, es bastante curioso ver que un Fiat Panda trabajase con una marca de ropa. Y es que, como ya os digo, la colaboración entre Benetton y Panda se va a hacer notar en todo el coche. No solo el emblema que hemos encontrado, sino que también en estas ruedas encontramos un tapabujes donde pone
Panda 4x4 Sisley, que por cierto, estas llantas eran comunes a las del Fiat Panda normal, pero en este caso, aparte de tener la tapa, tenemos un color blanco hueso muy bonito. Aparte de ello, también encontramos en el lateral 4x4 Sisley, enorme. También encontramos el logotipo de Sisley, que es este hombre en una piragua. Y por si no fuera poco, también en el guardabarros de la parte trasera encontramos otra vez el logotipo. Por si no fuera poco, otra vez en la parte trasera volvemos a encontrar Panda 4x4, Sisley, Puig, que bueno, para la gente que no lo sepa, Puig es una marca que se dedicaba especialmente a hacer motos. Y bueno, aparte de todo esto, también tenemos en la parte superior la vaca, que venía en todos los Pandas 4x4 Sisley, y esto que vemos aquí es un portaesquís, y esto ya sí que era un extra. Ahora bien, como ya os digo, la unidad ante la que estamos es una unidad que está en un perfecto estado de conservación y además tiene bastantes mejoras, pero intentando conservar la esencia original de este coche. Como ya os digo, este mataburros era original del mercado de Reino Unido. Otra peculiaridad es que en la parte inferior encontramos un cubrecárter, algo muy recomendable para coches de este tipo. ¿Por qué? Porque este coche está diseñado para ir por el campo, para hacer off-road. Básicamente la función que tiene es proteger el cárter, proteger el motor. Y aparte de eso, encontramos una cosa que es bastante rara de ver, que este coche tiene los neumáticos que traía de origen. Es decir, los Pirelli Winter con la medida 145/13 pulgadas. Y aparte de eso, y una de las mejoras que más se notan en este coche es el tema de la suspensión. Y es que tenemos una suspensión de una marca bastante buena y para que os hagáis la idea, esta suspensión cuesta 1.600 euros. Y bueno, aparte de la suspensión, latiguillos metálicos, frenada completamente renovada y mejorada tanto en el eje trasero como delantero. Es decir, es un coche que lo que se ha cambiado es para mejorarlo. Como ya os digo, intentando conservar la esencia de lo que era este coche de serie. Y ya comentada la estética del coche, vamos a abrir el capó para ver las peculiaridades que tiene y qué motor lleva. Y es que encontramos un motor de 999 centímetros cúbicos, es decir, de 1 litro. Y que hay que comentar que concretamente esta unidad está mejorada. Está mejorada ¿por qué? Porque tiene hecho un stroker, ahora estará más o menos con 1,2 litros. Además de eso tiene un árbol de levas modificado para tener más cruces, es decir, que entre más aire. Y básicamente el motor está rondando de unos 50 caballos originalmente que trae este coche a una potencia total de unos 70 caballos. Ahora bien, aparte de todo esto, este coche tenía algunos defectos de fábrica, como por ejemplo el defecto de la refrigeración, y es que estos coches se calientan bastante, y es por ello que esta unidad en concreto tiene un radiador sobredimensionado enorme, el cual encontramos aquí, y bueno, tiene todos los manguitos hechos a medida para este coche, y ya os digo que es un coche hecho al detalle y con muchísimo mimo. Y bueno, este coche tiene algún otro detalle, como por ejemplo esta barra de torretas que va de una copela a la otra para dar un poquito de rigidez al chasis, y además de ello es una cosa mítica y típica de estos coches, y es que encontramos la rueda de repuesto en el vano motor, en la parte delantera, hasta tal punto que el agua para el bote de los limpias tiene la forma apropiada para que quepa la rueda de repuesto en la parte delantera. Y bueno, ahora vamos a entrar dentro del Panda, y lo primero a comentar, que se abre con un botón y metemos la mano por esta hendidura, y una vez abrimos la puerta, ¿qué tenemos? Pues bueno, una puerta, como ya os digo, muy austera, con solo este pequeño tapizado, que de hecho este tapizado de este color es el distintivo del 4x4 Sisley. Me ha gustado mucho el detalle de que en la chapa interior tenemos aquí el logo de Fiat y un pequeño compartimento para guardar cosas. Ahora bien, lo más interesante de esta unidad del Sisley es el tema de los asientos y los cinturones. ¿Por qué? Básicamente, los asientos, primero de todo, tenemos el emblema de Sisley en la parte delantera, en los dos asientos, y también tenemos el logotipo en la parte trasera. Aparte de eso, son unos asientos que están hechos de pana por la parte interior, un material muy resistente, y en la parte exterior están hechos de plástico imitando al cuero. Ahora bien, aparte de todo esto, una de las peculiaridades más chulas de estos asientos es el tema del ribete que encontramos en el lateral. Un ribete que según las revistas de la época decían que tiraba a un estilo cowboy. Y aparte del tema de los asientos, otra de las cosas más distintivas es el tema de los cinturones. Unos cinturones en los cuales pone Panda 4x4 Sisley montones de veces y con el borde en otro color, en color gris. La verdad es que queda bastante chulo. Estos cinturones originalmente venían en la parte delantera, tanto para el copiloto como para el piloto, pero en esta unidad se han conseguido poner en la parte trasera. Y por cierto, no todos los Pandas venían con cinturones en la parte trasera.
Y bueno, ya estamos dentro del Panda 4x4 Sisley. ¿Y qué es lo que tengo que decir de este coche? Que es que aunque tengamos la versión más equipada de todas, el Fiat Panda no dejaba de ser el coche más generalista que podíamos encontrar en la época, un coche súper sencillo y súper austero. Hasta el punto de que, bueno, no es que tengamos un salpicadero como tal, como veis, tenemos esta parte para el conductor, pero es que el copiloto ni siquiera tiene un salpicadero como lo concibimos hoy en día. Aparte de ello, tenemos este plástico súper sencillote para poner cositas aquí, una barra que bueno, esto es plástico, está recubierta de espuma para amortiguar si tenemos un golpe. No quisiera tener un golpe en este coche. Es un coche que no viene equipado, como veis, en esta parte tenemos la chapa del color externo del propio coche. En la parte inferior tampoco tenemos una columna aquí que nos divida del conductor, hasta el punto de que, claro, el copiloto puede pisar el acelerador del freno sin ningún tipo de problema si quiere conducir. Aunque era bien, a pesar de ser un coche súper sencillo, al ser la versión 4x4 y Sisley, encontramos peculiaridades dignas de mención, empezando por el volante, que de hecho este volante es un volante normal, lo traían los otros Pandas, pero en la parte central tenemos el logo de Panda Sisley con el emblema del hombre de la canoa, y de hecho esto es el claxon. Aparte de eso, el tacómetro también es un tacómetro con un detallín, el detallín de que tiene el logo de 4x4 Sisley, y en la parte derecha encontramos el coche dibujado desde la planta. ¿Y cuál es la gracia y la peculiaridad de este coche? Que sabemos cuando estamos en modo 4x4 o en modo tracción delantera. Y diréis, ¿cómo cambiamos entre modo 4x4 y modo tracción delantera? Pues bueno, en la parte inferior aquí tenemos las instrucciones que también pone 4x4 Sisley. Para cambiar entre 4x4 y tracción delantera necesitas subir. Ahora mismo estaríamos en 4x4 y bajar para pasar a tracción delantera, súper sencillo. Aparte de eso, ¿qué más cosas nos pone? Pues nos pone que podemos subir una pendiente de máximo 50%, la presión a la que tenemos que tener el coche, la capacidad del depósito, y bueno, como el Fiat es un coche italiano, aparece el idioma italiano el primero de todos. Y bueno, aparte de las peculiaridades comentadas, también tenemos aquí uno de los extras más curiosos, un inclinómetro. Y es que esto es un extra en el más sentido literal, porque literalmente han cogido un cacharro para medir la inclinación y lo han pegado con 2 tornillos al salpicadero. Lo bueno de este inclinómetro que es que no solo nos marca la inclinación de lado a lado y delante a atrás, sino que tenemos dibujado un Fiat Panda tanto del perfil como desde la parte trasera. Un buen detalle por parte de Fiat. Y bueno, ya he enseñado el interior, el exterior y las peculiaridades, tocaba probar el coche, aunque aquí tuve un problema y el audio no se grabó muy bien, de forma que al final del vídeo os daré mis conclusiones con este coche. De todas formas, sí que os voy a enseñar la reacción de mi amigo Martín conduciendo este coche. Y bueno, yo ya he probado un Panda en otra ocasión, de hecho hice un vídeo que os gustó mucho, os lo dejaré por aquí en pantalla y en la descripción. Este Panda, pues oye, es una versión mejorada, con tracción integral y con más potencia que el que probé, pero mi amigo Martín no lo ha probado nunca, así que vamos a dejar a Martín probar un poquito el coche. La pedalera me recuerda mucho al Polo porque está todo muy a la derecha. Tienes aquí la zona de la rueda y tal. Sí, que esta no es simétrica la posición de conducción. Eso es. Nada, voy en tercera, le tocas un poco y se va lanzando, O sea, no estoy acelerando nada. Nada, la verdad que por el camino me resulta más cómodo que por la carretera. No sé si... Es como que absorbe muy bien las piedras y todo eso. El sonido del motor, porque no es de escape, suena el motor muchísimo, La verdad que aunque no ves las revoluciones, las escuchas y entiendes cómo está trabajando el motor en cada momento, y a pesar de no tener tacómetro, la verdad que se lleva bien. Vamos a quitar la tracción integral, Martín, ¿cómo lo notas? ¿Ya está? Ya está quitado. A ver. Vale, se nota un cambio que flipas, o sea, antes pisabas a fondo y literalmente el coche simplemente iba para adelante. Y ahora he pisado a fondo y lo único que hacía era ruedas con la parte delantera, se me ha ido el volante a la derecha, supongo que lo habréis visto, no era intencionado. Y eso que ahora mismo estamos en un camino de ya más asfaltado, por así decirlo. Nada, pues sí que se nota que flipas, Muy muy bien, la verdad que se nota que es un coche hecho para esto. Porque por la autovía íbamos bien, adelantando a camiones sin problema. Pero hemos de decir que vamos al lado de la autovía y nos estamos pasando mejor. Y bueno, como ya os he dicho, he tenido problemas con la grabación del audio, pero aún así me parecía bastante natural la reacción de mi amigo Martín, así que quería incluirla en el vídeo. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones mías sobre este coche? Pues ahora bien, yo sinceramente, desde mi punto de vista, creo que no merece tanto la pena pillarse el Panda 4x4 teniendo la versión delantera bastante más barata.
Y aquí me voy a explicar, es verdad que el Panda 4x4 es mejor, si me dan a elegir uno me quedo con el 4x4. Es un Panda que sí que es verdad que tiene un poquito más de peso, pero esa tracción integral nos va a ayudar muchísimo a la hora de ir por el campo. Aunque ahora bien, sinceramente creo que lo que buscas cuando te compras un Panda es pasarlo bien por poco dinero. Y el tema de poco dinero y Panda 4x4 no son cosas que van de la mano, porque ya os digo que piden mucho dinero por esos coches, 4 o 5.000 euros o más. Mientras que un Panda delantera sigue estando caro, pero lo puedes encontrar entre 1.000, 2.000, depende de la unidad. Y ya os digo que este coche surgió con la necesidad de sacar un coche súper barato de fabricar y generalista, con cristales planos para abaratar, sin peso, que no destacaba ni por motor, ni por potencia, ni por seguridad, ni por fiabilidad, ni por calidad. Y a mi parecer, lo más interesante de este coche es poder comprarlo por poco dinero, hacer una preparación sencilla y disfrutarlo en el campo. Y aquí sinceramente creo que el Panda de tracción delantera, a pesar de no ser tan eficaz, va a seguir siendo un coche muy divertido, el cual vamos a poder disfrutar con menos dinero. Aunque de todas formas, esta es mi opinión. ¿Qué te ha parecido el Panda? ¿Qué te ha parecido el 4x4? ¿Sabías que estaban tan cotizados a día de hoy? Coméntalo aquí abajo. Y si alguna vez has tenido un Panda, lo quieres tener o lo tienes, también comenta nuestra experiencia. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y por aquí en pantalla ahora te estaré dejando algunos vídeos relacionados enseñando otro tipo de coches. Y por cierto, sígueme en Instagram para no perderte ningún vídeo. Eso fue todo. Hasta luego.